Bien, vamos a hablar sobre la situación del Hospital Negreiros. A esta hora está con nosotros en la entrevista el doctor Henry Mendoza, y él es decano del Consejo Regional del Callao. La situación del oxígeno ha llegado a un límite. Están pidiendo ellos que no puedan ser recibidos más pacientes en el hospital, según tengo entendido. Doctor Mendoza, buen día. Buenos días, señorita Valeria, y gracias por la oportunidad de conversar sobre este punto. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el oxígeno en el Hospital Negreiros? Lo que pasa es que hace aproximadamente 2 días, por la cantidad de pacientes que comienzan a acudir a los hospitales, y es decir, que ha aumentado el número de 3 a 5 veces cuando uno compara los promedios de los pacientes en la primera ola. Esto ha hecho de que se redistribuya la cantidad de camas hospitalarias, también UCI, y por lo tanto el mayor consumo de oxígeno. Esto ha ocasionado el déficit de la potencia del oxígeno, llegando a requerir más o menos una presión muy baja, un FiO2 que nosotros conocemos que es a más o menos 21, es decir, a aire ambiente. Y esto trae como consecuencia de que los pacientes comienzan a requerir oxígeno y desaturar. Esto llama la atención a los médicos, hacen su preocupación y acude la empresa Praxair. Inmediatamente Praxair hace el estudio y ve que necesita un cambio valvular, limitar el consumo de oxígeno, aumentar la capacidad del tanque, y también sugiere la adquisición de la planta de oxígeno. Usted dice que hay de 3 a 5 veces más pacientes. En este momento en el Hospital Negreiros, ¿cuántos pacientes hay que requieren oxígeno? Tenemos aproximadamente 30 camas de UCI en el hospital, y a su vez también hay camas de observación en UCI que requieren oxígeno, no necesariamente una ventilación, pero sí en una forma directa. ¿Cuántas son estas camas que requieren también observación de oxígeno? Aproximadamente en el hospital hay 120 camas que diariamente los que no son COVID se están convirtiendo en COVID por el número de pacientes, y esto va variando. ¿Están recibiendo oxígeno estas personas? ¿El motor de oxígeno está funcionando? ¿Estas personas que están hospitalizadas están recibiendo oxígeno en el Hospital Negreiros? Con la cantidad y la presión que se requieren y son solicitadas por los médicos intensivistas, definitivamente no. Es tanto así que uno de los médicos tuvo que permanecer en un tiempo bolseando, es decir, ayudado por un AMBU para que se restablezca esto del oxígeno. Entonces, lo que se necesita inmediatamente y de una forma urgente es repotenciación del sistema de flujo de oxígeno con la adquisición de una planta de oxígeno, que eso sería autónomo para el hospital. ¿Hay o no hay oxígeno en el Hospital Negreiros? El oxígeno hay, pero no hay la redistribución para que lleguen la cantidad y la presión necesaria para los pacientes. Ya, pero hace unos días nos decían aquí que también es muy peligroso si no llega la cantidad necesaria de oxígeno al paciente. Puede precisamente no llegar oxígeno a los órganos y con ello enfermar más. Entonces, ¿hay o no hay oxígeno necesario, suficiente para atender a las personas que están hospitalizadas en el Negreiros? No hay más. Tanto es así que la empresa misma le dice, ¿no?, que se tiene que limitar el consumo de oxígeno y la posibilidad de trasladar a estos pacientes a otros nosocomos. La situación es por la cantidad de pacientes. Ustedes han recibido, a más de la cantidad posible de ayudar en el Hospital Negreiros, y a partir de eso es que no tienen suficiente oxígeno, o es que tienen una válvula que hace que no esté funcionando bien el sistema. No, es por la cantidad de pacientes que hay. Tanto es así que tenemos 60 pacientes en espera de hospitalización. Claro, pero si ingresa una sola persona más, o más bien ya hay personas en exceso recibiendo este recurso, pero sin recibirlo, sin tener ninguna ayuda a partir de la atención que les están dando. ¿Cuántas personas tendrían ustedes en cuántas personas reducir la atención para poder darle el oxígeno suficiente a los pacientes que requieran este recurso? Bueno, es un gran número que lo tendría que determinar los colegas que están en la primera línea de UCI y también de la observación de COVID, ¿no? Doctor Mendoza, lo que entendemos entonces es que
quienes están en el Hospital Negreiros no están recibiendo oxígeno suficiente y pueden tener un daño mayor, no están recibiendo la ayuda necesaria para ser atendidos contra el COVID-19. Así es, tanto es así que el presidente del cuerpo médico saca un anuncio del día de ayer mismo, ¿no? Ha preocupado y que se haga en una forma urgente. ¿Se ha acordado el traslado de estas personas a otros hospitales? El día de ayer se estaba tramitando todo eso con esa posibilidad, más de los pacientes que están en UCI. ¿Quiénes son las autoridades que están enteradas de esta situación y que están trabajando por hacer este traslado urgente? ¿Sabe Salud o el MINSA sobre esta necesidad del Hospital Negreiros? Bueno, el Salud creo que ha sacado un comunicado en la cual dice va el problema lo tiene la empresa Praxair, pero en esto nosotros y los médicos necesitamos en forma urgente que se vea este caso y se repotencie. Nosotros mismos como médicos buscamos en otros hospitales, llámese el Sabogal, llámese el Prevaliat, etcétera, para tratar en una forma de urgente cuando se deba. No, pero la situación está ocurriendo en varios puntos. Es la denuncia en cuanto al oxígeno, a la cantidad de oxígeno o a la potencia de está ocurriendo en diferentes puntos. También en el Casimiro Ulloa está sucediendo lo mismo. Es como si hubiéramos ya logrado el máximo de la posibilidad del abastecimiento de oxígeno en la ciudad. Claro, porque no, me imagino yo, el sistema no estaba adecuado para el número de cantidad de puntos de oxígeno. Tanto es así también que en el mismo Callao, en el Hospital Carrión, a pesar que tiene una planta, esto ya quedó, digamos, en menor potencia. O sea, hace 6 meses se da una planta, pero ya no funciona como, ¿por qué? Por la cantidad de pacientes. Tanto es así que en la observación muchas veces los pacientes llevan sus balones de oxígeno para ser atendidos en las carpas. De acuerdo, pero ya no hay posibilidad de dar ese oxígeno. No se trata de que cada una de las plantas es autónoma, independiente una de otra. ¿Cómo es que de alguna manera está la situación siendo la misma en toda la ciudad? No, porque hay hospitales que se mantienen por el número de balones y hay otros hospitales que tienen un sistema de flujo de oxígeno. Este sistema de flujo de oxígeno está relacionado con el número de camas o puntos que le van a dar oxígeno. Cuando esto rebasa, naturalmente que el sistema falla. Entonces lo que se quiere hacer es que se tenga una planta, en este caso en el Hospital Negreiros, para que subvencione para la cantidad de camas. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado para poder tener esta potencia de oxígeno suficiente y poder abastecer de oxígeno a los diferentes hospitales? Lo que se está reclamando en forma urgente es la adquisición de una planta de oxígeno, que también lo dice la misma empresa. ¿Y las plantas de oxígeno que se han estado construyendo, que se han estado dando a partir de la primera ola, qué ha ocurrido con ello? En un ejemplo, como le decía, en el Hospital Carrión se dio una planta, pero hace 6 meses, y esto actualmente ha quedado insuficiente. Entonces, a pesar de la planta, se requiere de 50 balones más su manómetro que necesitan. Y esto es por la cantidad de pacientes que acuden diariamente. La situación en el Hospital Negreiros con las camas UCI, ¿cuál es? En este caso, bastante complicada por la carencia de UCI. Hay 30 camas UCI, donde se tiene 6 intensivistas, imagínense usted. Y por lo tanto, estos son, también hay un sitio que se ha ampliado para la observación, donde hay 60 pacientes son acudidos por 2 médicos. Entonces se está haciendo hasta sobretiempos con los colegas, pero esto de la falta de oxígeno complica la situación. Y también la falta de personal médico. ¿Qué pasa con las personas que podrían estar también trabajando como intensivistas en el hospital? ¿Por qué solamente hay 6? Lamentablemente el número de personal no es solamente en Negreiros, es en toda la región Callao y así en todas las regiones del Perú. Por muchos motivos, porque hay un grupo de colegas que no van al hospital, son vulnerables, y hay un número de colegas que pudiendo trabajar, jóvenes que queriendo y pudiendo trabajar
en 12 instituciones el Estado le prohíbe, ¿no? Aunque nosotros hemos pedido que hay esta posibilidad, aunque sea por este periodo, poder trabajar en varios o en 2 hospitales para darle atención. Tanto es así que el número de médicos ha disminuido, lo mismo es el personal en sí, enfermeras y tanto los técnicos. Hay muchos médicos que en Callao, por ejemplo, ya no han renovado los contratos por el sistema de pago y se han ido a otras regiones. O sea, cada región tiene sus problemas, ¿no? Desde ese punto de vista. De acuerdo. Muchísimas gracias por la información, doctor Mendoza, sobre lo que está ocurriendo en el Hospital Negreiros. Vamos a estar atentos, por supuesto, vamos a continuar con la cobertura.